Muy buenos días, estimados jóvenes. Espero que se encuentren bastante bien. Continuaremos con la clase de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas que estábamos viendo esta semana, ¿no? Continuaremos entonces. Vamos a hacer un recorderis de qué son las magnitudes físicas y cuáles son las magnitudes fundamentales. Recordando que las magnitudes físicas son aquellas que te permiten o que son susceptibles a ser medidas. Es decir, que todo cuerpo que tiene la facilidad o toda característica física que tiene la capacidad de ser medida va a tener correspondiente una magnitud. Habíamos puesto algunos ejemplos de cuerpos o sustancias que no pueden ser medidas. Por ejemplo, el sabor de cualquier objeto. Por ejemplo, ¿cómo podemos medir el sabor del aire? ¿O cómo podemos medir el sabor de un dulce? ¿No es cierto? No podemos decir es más dulce o es menos dulce, ya que no son cualitativos, son más bien características cuantitativas. Aquellas características que son cuantificables, como por ejemplo la longitud, va a tener una unidad característica, que va a ser el metro. Es decir, la magnitud longitud va a tener una unidad que va a ser el metro. La magnitud masa va a tener una unidad que va a ser el kilogramo. La magnitud tiempo va a tener una unidad que va a ser el segundo. La magnitud temperatura va a tener una unidad que va a ser el grado Kelvin. La cantidad de sustancia va a tener una unidad que va a ser el mol. La magnitud intensidad luminosa va a tener una unidad que va a ser la candela. Y la magnitud corriente eléctrica va a tener una unidad que se llama el amperio. Estas unidades, como las que podemos ver en la pantalla, ¿sí? Las que se encuentran señaladas, son características y se llaman fundamentales. Se llaman fundamentales porque no están mezcladas o no están unidas o no están combinadas con otras para poder sacar unas nuevas unidades, sino son las más básicas. Por ejemplo, la longitud es el metro. No está derivada, no está dividida, no está acompañada de ninguna otra magnitud más, ¿sí? Es simplemente lo más básico que tenemos. A partir de estas unidades fundamentales, va a salir unas unidades que se llaman las unidades derivadas. Las unidades derivadas, obviamente, como su nombre dice, son la mezcla, la unión o la combinación de más de una unidad fundamental. Tenemos, por ejemplo, la superficie. La superficie, como habíamos conversado, es el área, ¿sí? El área de un cuerpo. Voy a rayar aquí un cuadrado, ¿no es cierto? Cuando nosotros compramos un terreno, les venden por el área del terreno, ¿verdad? El área está compuesta por la longitud o por el ancho del terreno y a su vez por el largo del terreno. Es decir, que el ancho del terreno va a tener una longitud y el largo del terreno también va a tener otra longitud. Por lo tanto, el área será longitud, le voy a poner área, será igual a ¿qué? A la longitud por la longitud, ¿no es cierto? Esta sería la magnitud, ¿verdad? La magnitud del área sería longitud elevado al cuadrado, porque estamos multiplicando longitud por longitud. Pero si ahora nosotros encontramos el símbolo de la unidad, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál sería la unidad de la longitud al cuadrado? El metro cuadrado. El metro cuadrado, ¿verdad? Porque, como podemos ver acá, la longitud, la unidad fundamental de la longitud es el metro. Y como tenemos dos veces longitud, sería metro por metro. Y el metro por metro, ¿qué nos va a dar igual? Al metro al cuadrado. Metro al cuadrado. Sucede lo mismo con la superficie, por ejemplo. Perdón, con el volumen. El volumen, ahora este cuadrado que nosotros dibujamos un inicio, va a tener profundidad, ¿sí? La profundidad te va a permitir tener una longitud más extra, es decir, de que te va a permitir medir el volumen que, por ejemplo, se suele ocupar en los garrafones de agua, ¿no es cierto? O en los contenedores de agua. Cuando usted quiere medir, por ejemplo, el volumen de una piscina,
¿Qué unidades suele utilizar? Suele utilizar otra vez el largo de la piscina, el ancho de la piscina y No, la, la la profundidad. profundidad. Profundidad, perfecto. La profundidad de la piscina. Es decir, que el volumen de la piscina estará compuesto ¿por qué? Por el largo de la piscina, por el ancho de la piscina y por la profundidad de la piscina, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Cada una de estas magnitudes que vemos que es el largo, ancho y profundidad son magnitudes de longitud, ¿no es cierto? Porque el largo la mide El en longitud, metro. el ancho en longitud y la profundidad también la mide en longitud. Ahora vamos a determinar cuáles son las unidades de cada una de ellas. De la longitud, obviamente es el metro, ¿no es cierto? Metro. El largo sigue siendo metro. El ancho, perdón, sigue siendo metro. Por la profundidad, que sigue siendo magnitud de longitud, su unidad sería el metro. Por lo tanto, metro por metro y por metro, el volumen estará expresado en metros cúbicos. Muy bien, muchas gracias por la participación. En metros cúbicos. Perfecto. Así es como se puede medir y cómo se es susceptible, ¿sí?, de mediciones, los diferentes valores como la superficie y el volumen. Ahora, chicos, vamos a hacer un análisis dimensional, ¿sí? Vamos a hacer un análisis dimensional que yo quiero que usted en su cuadernito me ayude haciéndolo en este momento. Voy a borrar lo que tengo copiado hasta aquí. No sé si ya está copiado, muchachos, en sus cuadernos. Voy a borrarle esto y vamos a hacer un análisis dimensional. ¿Cuál va a ser el análisis dimensional, chicos? Si yo tengo que la densidad que le voy a poner como ρ, la densidad ρ está compuesto por ¿qué? Por kilogramo sobre metro cúbico, que son unidades, ¿no es cierto? Porque el kilogramo, la unidad del kilogramo, la magnitud sería la masa, ¿no es cierto? Y el metro cúbico, la magnitud sería el volumen. Es decir, que la densidad tiene magnitudes de masa sobre volumen. Si le quiero volver más específico todavía, la masa es una magnitud fundamental, ¿no es cierto? Que es la que vimos en el cuadro anterior. Pero el volumen es una magnitud derivada. ¿Y a qué sería igual el volumen en magnitudes, chicos? ¿Alguien puede decirme? ¿Podría repetir la pregunta, dicen, por favor? Claro que sí. La masa es una magnitud fundamental, ¿no es cierto? ¿Cuál es la magnitud de la unidad kilogramo? Masa, ¿no es cierto? Ahora tenemos, ¿sí? Tenemos el volumen. El volumen es una magnitud derivada. Miren, está en el cuadro de magnitudes derivadas. Pero el volumen, ¿a qué sería igual si le quiero volver más sencillo? Yo les voy a ayudar a esta, ¿ya? El volumen, como habíamos visto antes, es longitud por longitud y por longitud, ¿no es cierto? Por lo tanto, la densidad en un análisis dimensional va a ser igual a la masa sobre la longitud elevado al cubo. ¿Sí? Porque el volumen era longitud 3 veces, no sé si se acuerdan. Perfecto, hasta ahí estamos. Ahora vamos a hacer un análisis dimensional de la velocidad, que esto sí quiero que ustedes me ayuden. La velocidad está descrita en sus unidades como metro sobre segundo. Yo quiero que ustedes me lleguen a sus magnitudes. ¿Cuáles serían las magnitudes? Por favor, ¿me pueden ayudar? Su cuadernito, hágalo rapidito. Del metro sería la magnitud. Ya, ¿cuál sería la magnitud del metro? Eh, Acá está. Del metro, ¿cuál es la magnitud? Ahí la pueden leer. la longitud. La longitud, perfecto. ¿Y del tiempo, cuál sería la magnitud? El segundo. Perdón, el del segundo, la magnitud sería el tiempo, ¿no es cierto? Tiempo. Muy bien. Entonces, la velocidad
es longitud sobre tiempo en magnitudes, ¿sí? ¿Ya está un poco más claro? Sí. Ya, ahora vamos a hacer la de la aceleración. Por favor, todos en su cuaderno. Cuando terminen me dicen la respuesta. Hernán Casagallo en el cuaderno. Aceleración es igual a metros sobre segundo al cuadrado. Por favor, quiero que usted me diga cuáles son las magnitudes de la aceleración. Hágalo en su cuaderno y me avisa. Yo vengo, Lisa, me voy a traer el cuaderno. Ok. ¿Te salió, Nicolás? Estoy haciendo. Ya. Ya debería estar, chicos. Vamos haciéndole. Aceleración, el metro sería la longitud y los segundos al cuadrado sería con el tiempo. Sería tiempo por tiempo, ¿no es cierto? Lo que nos daría como resultado que sería la aceleración longitud sobre tiempo al cuadrado. Al cuadrado, ajá. Muy bien, muy bien. Vamos a ver cuál más. Yo les voy a ayudar un poquito con el Newton, ¿ya? La fuerza, y aquí quiero que esta sí la hagan. El que hace esta se gana un puntito. La fuerza, denme un segundito. Muy bien. La fuerza está expresada en newtons. La fuerza es igual a newtons. Y el newton tiene unidades, o sea, abriéndole, de kilogramo por metro sobre el segundo al cuadrado. Por favor, ¿qué magnitudes tendría la fuerza? Todos en su cuadernito, el que lo logre tiene un puntito extra. Kilogramo y metro, ¿por qué era, Lice? ¿Perdón? El kilogramo y el metro por el segundo era el segundo al cuadrado era. Sí, aquí está. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Tendría magnitudes de tiempo, de longitud y volumen y y tiempo al cuadrado. No, está cerca, pero no. Hazle en tu cuaderno, hazle bien. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. A ver, sigamos viéndole. Ahí tienen un cuadrito que les puede ayudar tal vez. Masa por longitud. Ya cuando termine me dice, por favor. Ya dice. A ver, dígame. Tendría como magnitudes, tendría la longitud, Ya, la masa ya. y el tiempo al cuadrado. Muy bien, muy bien. ¿Qué le pongo, señor Cruz? A ver, chicos. Vicente, Nicolás, Luis, Hernán. ¿Cómo se logra esto? Vamos viendo. Tenemos kilogramo. Kilogramo, si vamos a la tabla de magnitudes fundamentales, es masa, ¿no es cierto? Masa. Vale. Entonces le voy a poner aquí la M de masa. Multiplicado. Metro le tengo acá.
Sí, metro Longitud. es longitud. Perfecto. Muy bien. Y tengo segundo al cuadrado. Voy acá. Segundo es tiempo. Entonces le pongo tiempo. Pero como está segundo al cuadrado, le pongo tiempo al cuadrado. Y ya están las magnitudes de la fuerza. ¿Ok? Vamos a hacer unita más. Y con esta ya continuamos. El trabajo. El trabajo está en joules. Los julios es igual a Newton por metro. Por favor, ayúdeme encontrando en qué magnitudes se encuentra el trabajo. ¿Sí? Recordando de que el trabajo está en newtons por metro. Ayúdeme en eso, por favor. A fuerza por longitud, tal vez. Una Sí. magnitud derivada del Newton es la fuerza y la magnitud en el metro. Está muy bien lo que dijo Vicente y lo que dijo Alejandro. Es fuerza por distancia. Sí, está bien. Pero yo quiero que usted me encuentre las magnitudes como encontramos aquí en la fuerza, pero también le sume un metro. A ver, les voy a ayudar un poquito con la idea que yo quiero, ¿ya? ¿Cómo quiero? Trabajo es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que esto sería del Newton, ¿no es cierto? Pero también quiero que usted encuentre este metro de acá, por este metro. Por favor, sáqueme las magnitudes de esto. Muy bien, chicos. Ya pasó el tiempo esperado. Vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Entonces, el trabajo, ¿a qué es igual? El trabajo de kilogramo, ¿la magnitud cuál es? Masa. Masa, muy bien. Masa. Bien. Multiplicado. Del metro, sí, del metro, que es una unidad, ¿su magnitud cuál sería? Longitud. Longitud. Perfecto. Del segundo al cuadrado, ¿cuál sería su magnitud? Tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado, perfecto. Y esto multiplicado para la magnitud del metro, ¿cuál sería? Longitud. 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 Perfecto. Ahora vamos a reescribir esto. El tiempo sería igual a masa sobre tiempo al cuadrado y multiplicado por ¿qué? Longitud por longitud, ¿cuánto sería? Cuadrado. Longitud al cuadrado. Longitud al cuadrado. Y así se describe el trabajo. Masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Y así usted podrá encontrar absolutamente todos las unidades, ¿sí? De medida, las magnitudes también que se describan en los diferentes cuerpos, ¿sí? Entonces también tenemos, por ejemplo, la potencia que es trabajo en un cierto tiempo determinado, la carga eléctrica, la intensidad luminosa, el potencial eléctrico y la resistencia, ¿sí? Que son ya magnitudes derivadas. Pero muy bien, después de entender este análisis dimensional, podemos continuar analizando ahora cómo se transforman las diferentes unidades, que también es un tema bastante interesante, ¿sí? Habíamos visto que hay diferentes sistemas. Está el Sistema Internacional de Unidades,
donde el Sistema Internacional de Unidades propone, a partir de diferentes aleaciones o diferentes experimentos físicos, las unidades y las magnitudes, perdón, con las que van a tener los diferentes cuerpos. Por ejemplo, habíamos visto que un metro se es establecido gracias a la longitud que recorre la luz en 1 sobre 2.99 billones en un segundo en el vacío. El kilogramo se definió gracias a una aleación que estaba compuesta del 90% de platino y el 10% de iridio, y se dijo, muy bien, esta aleación va a pesar 1 kilogramo. Y así esta aleación fue viajando por todos los países del mundo y siendo la forma estandarizada para calibrar las pesas. A su vez, también el segundo es el tiempo que se requiere para completar 9 billones de periodos de radiación de un átomo de cesio. Entonces, son cosas muy finas, ¿verdad? Son experimentos bastante finos que ayudaron a que las unidades de medida en el sistema internacional estén normadas. Pero el sistema internacional de unidades no es el único método que se utiliza para poder medir. También tenemos el sistema inglés. El sistema inglés es principalmente, se ocupa principalmente en el campo de la ingeniería y en las aplicaciones prácticas, ya que tiene una facilidad con los libros ingenieriles para poder mostrar las unidades de medida que los utilizan en estos lugares. Este sistema predomina ¿en dónde? Predomina en Australia, Reino Unido, Canadá, también en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la característica? De que puedes tener unas equivalencias entre el sistema inglés y el sistema internacional de unidades. Por ejemplo, una pulgada, que en inglés es inch, equivale a 2.54 centímetros. Un pie, que se puede representar por FT, en el sistema internacional es 38.48 centímetros. Una yarda equivale a 0,914 metros. Si ustedes se fijan, la pulgada, el pie y la yarda son medidas de longitud. Las de masa, sí, como por ejemplo, también tenemos, mira, la milla que es 1.609 kilómetros, la libra ya es masa. La masa, sí, podemos también transformarlas. Ellos ocupan la libra, pero nosotros ocupábamos el kilogramo. Por ejemplo, una libra es 453.6 gramos, ¿sí? La onza, una onza para nosotros es 28,45 gramos y una tonelada es 907.2 kilogramos. En cambio, esos de volumen, nosotros ocupábamos el metro cúbico o el centímetro cúbico, pero miren, esos tienen el galón, el cuarto y el pie cúbico. Un galón equivale a 3.785 litros, también el cuarto equivale a 946.4 mililitros y el pie cúbico equivale a 28,32 litros. Para finalizar, chicos, la clase del día de hoy, vamos a ver un pequeño video de cómo se representa el sistema inglés de unidades, ¿ok? Y con eso terminaríamos hasta ahí. Hola chicos, bienvenidos una vez más a su clase de matemáticas. Hoy vamos a trabajar el sistema inglés. En la clase anterior estuvimos trabajando el sistema métrico decimal. Vimos los múltiplos y submúltiplos del metro. Hoy vamos a trabajar el sistema inglés. Veamos. La yarda es la unidad básica de longitud del sistema inglés de medidas. El pie y la pulgada son submúltiplos de la yarda, es decir, están por debajo de la yarda. Una yarda es igual a 3 pies. Una yarda también es igual a 36 pulgadas. Un pie es igual a 12 pulgadas. Es muy importante que tengas esto bien pendiente, pues será la base para tú poder resolver cualquier ejercicio. Entonces, chicos, si una yarda son 3 pies, 2 yardas son 6 pies, 3 yardas son 9 pies, 4 yardas son 12 pies, y así sucesivamente. Solamente tengo que multiplicar mi cantidad de yardas por 3. Eso es cuando quiero saber cuántos pies hay en una cantidad determinada de yardas. Veamos aquí.
Dijimos que una yarda son 36 pulgadas. Entonces, si yo quiero saber cuántas pulgadas hay en una cantidad determinada de yardas, voy a multiplicar por 36. Ejemplo, una yarda, 36 pulgadas. 2 yardas, 72 pulgadas, porque multipliqué 2 por 36. 3 yardas, 108 pulgadas, porque multipliqué 3 por 36. 4 yardas, 144 pulgadas, porque multipliqué 4 por 36. Y así sucesivamente. Ahora bien, dijimos al principio que un pie es igual a 12 pulgadas. Quiere decir que si quiero saber cuántas pulgadas hay en una cantidad determinada de pies, voy a multiplicar por 12. Un pie, 12 pulgadas. 2 pies, 24 pulgadas, porque multiplico 2 por 12. 3 pies, 36 pulgadas, porque multiplico 3 por 12. 4 pies, 48 pulgadas, porque multiplico 4 por 12. Y así sucesivamente. Bueno chicos, hasta aquí nuestra clase de hoy. Muy bien, chicos. Entonces, como ustedes pueden fijarse, existen unas equivalencias. Nicolás, ¿para qué crees por qué crees que es bueno que haya una equivalencia en centímetros, por ejemplo, a pulgadas, o de centímetros a metros, entre el sistema inglés y el sistema internacional de unidades? ¿Por qué crees que es importante esto? Porque podemos saber cuántos kilos tiene o cuántos miligramos tiene. Ya, por ejemplo, viene una pieza de un carro, ¿no es cierto? Y esa pieza de carro está en pulgadas. Y usted podría transformar, ¿no es cierto?, con las unidades, con las equivalencias de los sistemas internacionales, y con esto usted puede saber qué llave va a ocupar o cuánto de presión tiene que ponerle a una pieza, o cuál es la cantidad de fuerza en newtons que tiene que aplicarle con el torquímetro para que para que pueda ajustar bien esta pieza, ¿no es cierto? Entonces, es la importancia de la equivalencia que se tiene. Muy bien, chicos. Hasta aquí llegamos la clase del día de hoy. Su debercito va a ser subido al Classroom para que pueda realizarlo. Es sobre las unidades fundamentales y derivadas, lo que estábamos haciendo en análisis dimensional. Y hasta aquí llegamos. Les agradezco muchísimo por la atención a la clase y que tengan un excelente día. Gracias, licenciado, igualmente.